Después de que los pilotos se desmayaran en el vuelo, un millonario asume el control del avión. Lo que hizo mientras pilotaba dejó a todos llorando. El sol de la mañana se reflejaba en el fuselaje plateado del avión, estacionado en la puerta de embarque. Miguel Álvarez, un hombre de 45 años, de apariencia imponente y mirada segura, acomodaba cuidadosamente el equipaje de mano en el compartimento sobre su asiento. A su lado, María, su esposa con 7 meses de embarazo, lo observaba con una sonrisa serena. Su mano descansaba sobre su vientre ligeramente redondeado, un gesto instintivo que mostraba el cariño por ese pequeño milagro que crecía dentro de ella. Para Miguel, ese vuelo era una pausa bien recibida en medio del torbellino de negocios que manejaba. La fortuna que había acumulado a lo largo de los años era fruto de una vida de dedicación, pero en ese momento todo parecía insignificante comparado con la expectativa de convertirse en padre. Mientras ayudaba a María a acomodarse, pensaba en cómo su vida estaba a punto de cambiar. A su alrededor, los pasajeros se organizaban tranquilamente en sus asientos. Risas suaves y murmullos llenaban la cabina, creando una atmósfera de tranquilidad. Sin embargo, cuando Miguel miró hacia la cabina de mando mientras la puerta seguía abierta, notó algo curioso. El joven copiloto parecía inquieto. Hablaba con el piloto principal mientras gesticulaba nerviosamente. Miguel desechó la preocupación, suponiendo que solo era un caso de inexperiencia. Cuando el avión despegó y el horizonte quedó atrás, la pareja se relajó. Miguel inclinó ligeramente su asiento hacia atrás y observó a María, quien hojeaba una revista de a bordo. Se sentía agradecido. El trayecto hacia el aeropuerto había estado lleno de pequeñas bromas sobre nombres para el bebé y la expectativa de disfrutar un tiempo de descanso antes del torbellino de la paternidad. Miguel, que había pasado su vida acumulando logros, se sentía vulnerable ante esa nueva responsabilidad. Era un sentimiento extraño, pero bienvenido. El vuelo prometía ser tranquilo. Las sobrecargos sirvieron bebidas y bocadillos mientras los pasajeros disfrutaban de la calma típica de las alturas. Un niño, unas filas más adelante, reía a carcajadas intentando atrapar burbujas imaginarias en la pantalla de una tableta. Miguel miró a María, imaginando cómo sería la primera vez que su bebé soltara una risa tan pura y despreocupada. Entonces llegó la primera turbulencia. Las luces de advertencia se encendieron con un leve ping y el avión se sacudió de forma brusca. Las sonrisas en la cabina desaparecieron por un momento, reemplazadas por expresiones de ligera preocupación. Miguel tomó la mano de María instintivamente y ella le sonrió para tranquilizarlo. «Solo es un pequeño movimiento», dijo, intentando disimular su propio nerviosismo. La voz del copiloto resonó en el sistema de altavoces. «Señoras y señores, atravesamos una zona de turbulencia. Les pedimos que permanezcan con los cinturones abrochados. Todo está bajo control». A pesar de sus palabras, Miguel detectó un temblor en la voz del joven. Algo en su tono no le parecía correcto. Miró a María, quien ahora mantenía una postura erguida y los ojos atentos. Minutos después, el avión dio otro sacudón, esta vez más fuerte. Una sobrecargo tropezó en el pasillo, derramando una bandeja con vasos de plástico. Miguel observó cómo intentaba mantener la compostura, pero la tensión en su rostro era evidente. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Un pitido estridente resonó en la cabina, seguido de un sonido amortiguado en el sistema de comunicación. La puerta de la cabina de mando se abrió abruptamente y el joven copiloto apareció con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Caminó apresuradamente hacia una sobrecargo y le susurró algo que hizo que la sangre desapareciera del rostro de ella. Miguel, observador atento por naturaleza, captó palabras clave: piloto, indispuesto y emergencia.
El copiloto regresó a la cabina y poco después su voz emergió nuevamente por los altavoces, ahora claramente nerviosa. Señoras y señores, informamos que nuestro piloto principal ha sufrido un problema de salud y no puede continuar con sus funciones. Estamos trabajando para manejar la situación. Les pedimos que mantengan la calma y sigan las instrucciones de la tripulación. El impacto de las palabras reverberó como una onda de choque en la cabina. Algunas personas comenzaron a llorar. Otras hablaban en voz alta, cuestionando la situación. Miguel sintió cómo María apretaba su mano con fuerza. No dijo nada, pero su corazón comenzó a acelerarse. La seguridad que siempre había sido parte de su personalidad parecía desmoronarse bajo el peso de lo inesperado. En el fondo de la cabina, un hombre de mediana edad, con la voz entrecortada, comenzó a rezar en voz alta. Una joven intentó levantarse, pero una sobrecargo le indicó que regresara a su asiento. Miguel cerró los ojos por un momento, buscando claridad en medio del caos. Al abrirlos, su mirada se dirigió directamente a la cabina de mando. Necesitaba saber qué estaba pasando. El avión volvió a estremecerse, pero esta vez el movimiento fue más violento. Un sonido metálico reverberó por el interior de la aeronave y las luces principales parpadearon. De repente, las máscaras de oxígeno cayeron de los compartimentos superiores, balanceándose frente a los rostros atónitos de los pasajeros. El pánico se apoderó de todos. Una mujer comenzó a gritar desesperadamente, mientras un niño lloraba con fuerza. Un hombre intentaba calmar a su esposa, pero su propia voz temblaba. El sonido de las máscaras siendo jaladas resonaba en la cabina, mezclado con murmullos de oraciones y gritos descontrolados. Miguel respiró hondo y ayudó a María a colocarse la máscara. Sus manos se mantenían firmes, pero los ojos de ella reflejaban un miedo creciente. «Todo estará bien», dijo, sosteniendo su rostro por un breve momento. María asintió, intentando confiar en sus palabras, aunque el propio Miguel no estaba seguro de lo que iba a suceder. En la cabina de mando, el copiloto luchaba por mantener el control. Sudaba profusamente. Sus manos temblaban mientras intentaba introducir comandos en el panel electrónico. La comunicación con la torre de control era intermitente, y su voz sonaba como la de alguien al borde del colapso. «Aquí el copiloto del vuelo 7P435. Estoy solo en la cabina. El piloto principal está inconsciente y no tengo experiencia para manejar esto», gritó al radio, su voz cargada de desesperación. Del otro lado de la línea, la torre intentaba tranquilizarlo. «Mantenga la calma, copiloto. Lo guiaremos, pero necesitamos que siga nuestras instrucciones con precisión. Puede hacerlo». Él vaciló antes de responder. «Yo lo intentaré». En el salón, Miguel observaba todo con atención. Notó el caos a su alrededor, pero algo dentro de él parecía diferente. A pesar del miedo, su mente analizaba los detalles. El comportamiento del copiloto, el tono de voz en los anuncios, las vibraciones irregulares del avión. Algo estaba muy mal, y el nerviosismo del copiloto no inspiraba confianza. María tocó su brazo, interrumpiendo sus pensamientos. «Miguel, ¿qué estás pensando?» Él la miró, notando cuánto intentaba mantenerse tranquila. Quizás más por él que por ella misma. «Algo debe hacerse», respondió, su voz baja pero firme. María abrió los ojos con sorpresa. «Miguel, ¿no puedes...?» Antes de que pudiera terminar, él ya se había levantado. «Confía en mí, María». Miguel se acercó a la cabina, donde una sobrecargo bloqueaba la entrada, su rostro marcado por la tensión. «Señor, por favor, regrese a su asiento», dijo ella, nerviosa pero intentando sonar autoritaria. «Escuche, no soy solo un pasajero cualquiera», dijo Miguel, manteniendo un tono calmado. «Tengo experiencia que puede ayudar». La sobrecargo dudó, desconfiada. «¿Qué quiere decir con eso?»
Antes de que pudiera responder, el copiloto abrió parcialmente la puerta de la cabina. Su rostro joven estaba pálido y sus manos temblaban visiblemente. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz casi quebrándose. Miguel lo miró directamente a los ojos. «Yo. Y puedo ayudar». El copiloto parecía confundido y desesperado. Observó a Miguel de arriba a abajo, evaluando al hombre de traje impecable y postura confiada. «¿Es usted piloto?». Miguel no respondió de inmediato, pero su expresión bastaba para transmitir la seguridad que el joven necesitaba. «Conozco los aviones. Déjeme entrar y lo resolveremos juntos». Mientras Miguel entraba en la cabina, los pasajeros lo observaban en silencio, algunos con expresiones de incredulidad. Un murmullo se extendió rápidamente. «¡Es un empresario! ¿Cómo va a ayudar?», comentó alguien. «¿Ahora estamos en manos de un pasajero? Esto no puede ser serio», gritó otro. María, aún sentada, apretó con fuerza el cinturón, su corazón acelerado. Sabía que Miguel era un hombre talentoso y seguro, pero esto superaba cualquier expectativa. En la cabina, Miguel se sentó en el asiento del piloto, adaptándose rápidamente al entorno. Miró el panel de control y al copiloto, que aún parecía paralizado. «Escuche, necesito que confíe en mí y mantenga la comunicación con la torre de control. Podemos hacerlo juntos». El copiloto respiró profundamente, como si intentara absorber la confianza de Miguel. Está bien. ¿Qué debemos hacer?». Miguel comenzó a examinar los instrumentos y familiarizarse con los controles, mientras la voz de la torre de control surgía nuevamente por el radio. «Aquí la torre de control. ¿Quién está a cargo ahora?». Miguel tomó el radio. «Mi nombre es Miguel Álvarez. Estoy tomando el mando con la asistencia del copiloto. Necesito instrucciones precisas para estabilizar este avión». La torre guardó silencio por un segundo antes de responder. «Señor Álvarez, ¿está listo para seguir nuestras instrucciones?». Miguel miró los controles una vez más, respiró profundamente y respondió con firmeza. «Estoy listo. Vamos a salvar este avión». La puerta de la cabina de mando se cerró detrás de Miguel, amortiguando el caos del salón principal. Dentro de ese espacio reducido, el panel brillaba con luces parpadeantes y alarmas intermitentes, una cacofonía tecnológica que podría intimidar a cualquiera. El joven copiloto, aún con el rostro pálido, parecía un náufrago intentando aferrarse a un pedazo de madera en medio del mar. «¿Qué sabe exactamente sobre aviones?», preguntó el copiloto, su voz cargada de desconfianza y ansiedad. Miguel lo miró directamente, proyectando una confianza que contrastaba con la desesperación de la situación. «Guido, sé lo suficiente para ayudarte a aterrizar este avión. Trabajemos juntos y todo saldrá bien». El copiloto dudó, pero no tenía otra opción. Asintió, entregándole el control parcial a Miguel. La torre de control entró en la línea y una voz firme y experimentada resonó por el radio. «Vuelo 7C435, aquí el control aéreo de Atlanta. Identifiquen quién está al mando de la aeronave». Miguel tomó el radio, su voz calmada pero decidida. «Aquí Miguel Álvarez. Estoy asistiendo al copiloto. Necesito instrucciones precisas para estabilizar este avión». Hubo un breve silencio en la línea, como si la torre estuviera procesando la información. «Señor Álvarez, ¿tiene experiencia pilotando aeronaves?». «Tengo, pero no en aviones comerciales. Necesitaré apoyo técnico detallado». El controlador respiró profundamente antes de responder. «Entendido. Vamos a guiarlos paso a paso. Primero, necesitamos estabilizar el avión y definir una altitud segura. ¿Puede confirmar los controles del estabilizador?». Miguel miró los instrumentos frente a él, reconociendo la mayoría, aunque el entorno era muy diferente de los cockpits que había conocido en su juventud. Ajustó rápidamente los comandos y respondió con precisión,
controles respondiendo, estabilizador ajustado. El copiloto, que observaba a Miguel atentamente, comenzó a relajarse un poco. Finalmente habló. «Tú pareces saber lo que haces». «¿Oh, parezco?», respondió Miguel con una leve sonrisa, intentando aliviar la tensión. «Enfoquémonos en lo que hay que hacer». En el salón principal, María estaba sentada en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo. Intentaba ocultar el miedo que crecía cada minuto, pero sus ojos se dirigían frecuentemente hacia la puerta de la cabina de mando. La frase de Miguel, «confía en mí», resonaba en su mente. Por más que conociera la fuerza y la capacidad de su esposo, la situación era surrealista. El hombre que había construido un imperio empresarial ahora estaba al mando de un avión comercial, con decenas de vidas bajo su responsabilidad. Y el bebé. No podía dejar de pensar en el bebé. Una nueva turbulencia sacudió violentamente el avión, arrancando gritos de los pasajeros y haciendo que algunos objetos cayeran al suelo. María sujetó con fuerza los apoyabrazos, intentando mantenerse firme. «Miguel», susurró para sí misma con el corazón apretado. En la cabina, la nueva turbulencia fue acompañada de más alarmas. Una luz roja comenzó a parpadear en el panel, y el copiloto, ahora un poco más estable, trató de evaluar la situación. «Tenemos una alerta de fallo hidráulico. Esto podría afectar el sistema de flaps». Miguel frunció el ceño. Los flaps comprometidos significaban menos control sobre el descenso y el aterrizaje. Tomó el radio nuevamente. «Control aéreo, estamos viendo un fallo hidráulico. Necesito orientación». La torre respondió rápidamente. «Entendido, vuelo 7435. Esto limitará el uso de los flaps y posiblemente del tren de aterrizaje. Prioricemos estabilizar la aeronave antes de planear el aterrizaje. Confirmen nivel de combustible y condición de motores». Miguel verificó los indicadores, ajustando rápidamente algunas configuraciones. Nivel de combustible adecuado. Motores respondiendo. El controlador comenzó a detallar los siguientes pasos, mientras Miguel mantenía las manos firmes en los comandos. A pesar de la turbulencia que sacudía la cabina, demostraba una calma casi imposible. «¿Cómo puedes mantener esa compostura?», preguntó el copiloto finalmente impresionado. «Porque no hay espacio para errores y no voy a permitir que nadie aquí pierda la vida hoy». La turbulencia empeoró momentáneamente, haciendo que el avión se inclinara bruscamente. Miguel ajustó los controles con rapidez. Sentía el sudor recorrer su frente, pero su concentración era inquebrantable. Mientras tanto, María vio a una sobrecargo acercarse a ella. «Señora, ¿cómo se siente? ¿Necesita algo?», preguntó, visiblemente intentando ayudar a los pasajeros a mantener la calma. «Estoy bien», respondió María con la voz ligeramente temblorosa. «Solo necesito que mi esposo lo esté». La sobrecargo asintió, sin saber exactamente qué decir, y siguió adelante. En la cabina, la presión comenzaba a disminuir. Miguel había logrado estabilizar parcialmente el avión, pero sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. Miró al copiloto y habló con seriedad. «Necesitas estar preparado para el aterrizaje. Incluso con mi ayuda, esto dependerá de los dos». El joven asintió, recuperando algo de confianza. «De acuerdo. ¿Qué debo hacer?». Miguel miró al horizonte frente a ellos, la vastedad del cielo interrumpida solo por las nubes que seguían sacudiendo el avión. Tomó el radio nuevamente. «Control aéreo, infórmenos el aeropuerto más cercano y comiencen a preparar la pista para un aterrizaje de emergencia». La respuesta llegó casi instantáneamente. «Señor Álvarez, los estamos redirigiendo al Aeropuerto Internacional de Dallas. La pista estará lista para un aterrizaje de emergencia». Miguel suspiró, aliviado por un momento, pero consciente de que la parte más difícil estaba por venir. Apretó los controles con más fuerza y le dijo al copiloto:
Llevaremos esto hasta el final. En el fondo, sabía que no solo debía salvar un avión, sino también las dos vidas que más le importaban, María y el bebé que ella llevaba en su vientre. El sonido rítmico de las alarmas llenaba la cabina de mando, pero para Miguel parecía distante. Con las manos firmes en los controles y los ojos fijos en el horizonte frente a él, sintió algo familiar. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, transportándolo a otra época, a otra cabina. La voz de la torre resonaba en sus oídos, pero su mente comenzó a vagar hacia un tiempo en el que era un joven de poco más de 20 años, con sueños grandiosos y una pasión incontrolable por volar. Era un día claro y soleado en la base aérea de Anápolis. Miguel, entonces un joven cadete, ajustaba con fuerza los cinturones del cockpit de un caza F-5, mientras escuchaba la voz autoritaria de su instructor por la radio. El control lo es todo, Álvarez. No importa lo que pase, mantén la calma y confía en los instrumentos. Sentía la adrenalina recorrer su cuerpo mientras el avión aceleraba por la pista, despegando y cortando el cielo. Ese era su elemento, el lugar donde realmente sentía que pertenecía. El mundo allá abajo desaparecía y Miguel se convertía en parte del infinito azul. La pasión por volar había sido un legado de su padre, un piloto de la Fuerza Aérea con una reputación impecable. Desde pequeño, Miguel lo admiraba profundamente. Su padre lo llevaba a la base aérea y le explicaba cada detalle de los aviones. «Nunca lo olvides, Miguel», le decía su padre con una voz grave y afectuosa. «Volar es libertad, pero también es responsabilidad. Es tú contra el cielo, y el cielo no perdona errores». Años después, Miguel ya era un piloto experimentado, participando en misiones arriesgadas. Se destacó por su precisión y su calma bajo presión, cualidades que lo convirtieron en uno de los mejores. Sin embargo, esa etapa de su vida tuvo un alto costo. El accidente que le quitó la vida a su padre fue un golpe que lo cambió todo. Durante una misión de entrenamiento, el avión de su padre sufrió una falla mecánica y, a pesar de su habilidad, no logró eyectarse a tiempo. Miguel recordaba claramente el día en que recibió la noticia. Estaba en la pista, a punto de despegar, cuando un superior se acercó con el rostro sombrío. «Miguel, es sobre tu padre». El mundo de Miguel se desmoronó en ese instante. El hombre que más admiraba, quien lo había inspirado a volar, ahora se había convertido en un recuerdo doloroso. Aún en la cabina de mando del avión comercial, Miguel sintió un nudo en la garganta. El panel frente a él se superponía a la imagen del cockpit del caza. La responsabilidad de salvar tantas vidas ahora lo colocaba de nuevo en una posición de extremo peso, como si el destino lo estuviera poniendo a prueba otra vez. La decisión de abandonar la aviación vino poco después de la muerte de su padre. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a arriesgar su vida de esa manera. Decidió que honraría el legado de su padre de otra forma, sin repetir los sacrificios. Así fue como construyó un imperio empresarial, tratando de mantenerse con los pies en la tierra, lejos de los peligros del cielo. Pero ahí estaba de nuevo, con el control en sus manos y decenas de vidas dependiendo de su capacidad para tomar decisiones rápidas y precisas. El copiloto lo sacó de sus pensamientos. «Señor Álvarez, la torre está pidiendo confirmación de altitud». Miguel parpadeó, volviendo al presente. «Confirmando altitud de crucero. Pronto iniciaremos el descenso, pero necesito que el sistema del tren de aterrizaje esté funcionando». Analizó los controles, ajustando manualmente algunas configuraciones. La experiencia de su formación militar ahora era un recurso invaluable. Miguel sabía que en el mundo de la aviación cada detalle contaba. El copiloto lo miró con creciente admiración. «Ha volado antes, ¿verdad? Esto es...»
mucho más que algo de experiencia. Miguel esbozó una leve sonrisa, pero pronto recuperó la seriedad. Sí, he volado, pero no de esta manera. ¿Cómo es eso?, preguntó el joven curioso. Miguel dudó por un momento, pero decidió compartir algo. Fui piloto de la Fuerza Aérea, misiones de combate, vuelos a alta velocidad, pero nunca un avión comercial, y, definitivamente, nunca con tantas vidas bajo mi responsabilidad. El copiloto no dijo nada, pero el respeto en sus ojos era evidente. Mientras tanto, en el salón principal, María intentaba concentrarse en su respiración. Cada sacudida del avión era como un golpe directo a su corazón. Sabía que Miguel era un hombre determinado, pero esa situación parecía ir más allá de cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Una pasajera a su lado trató de entablar conversación, buscando consuelo. Él es su esposo, ¿verdad? María solo asintió, incapaz de decir más. Parece saber lo que hace, continuó la mujer, intentando ser optimista. María miró hacia la puerta de la cabina y susurró para sí misma: por favor, Dios, protégelo. En la cabina, Miguel ajustaba la trayectoria del avión mientras la torre de control daba instrucciones detalladas para el aterrizaje. Cada comando era ejecutado con precisión, pero sabía que el mayor desafío aún estaba por venir. La imagen de su padre volvió a su mente, pero esta vez no como un peso, sino como una fuerza. Podía casi escuchar su voz. Confía en los instrumentos. Confía en ti mismo. Miguel apretó con más fuerza los controles, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una determinación renovada. No estaba ahí por casualidad. No solo salvaría a esas personas, sino que también honraría el legado que su padre le había dejado. El cielo no perdona errores, pero Miguel estaba decidido a no cometer ninguno. El insistente sonido de una alarma roja invadía la cabina de mando. Miguel apretó los labios mientras leía el mensaje en los instrumentos: falla hidráulica detectada. El copiloto, sentado a su lado, tragó saliva. Esto complicará mucho el aterrizaje. Muchísimo, murmuró el joven con la voz cargada de tensión. Miguel asintió. Sabía lo que esa falla significaba. Sistemas esenciales como los flaps, los frenos y, lo más importante, el tren de aterrizaje, podrían no responder adecuadamente. Tomó el radio y se comunicó con la torre de control. Control aéreo. Tenemos una falla hidráulica. Necesito orientación detallada para compensar la pérdida de funcionalidad de los sistemas. La respuesta llegó casi de inmediato, pero no trajo alivio. Vuelo 7T435, confirmamos la falla hidráulica. La operación del tren de aterrizaje está comprometida. Les daremos instrucciones para un procedimiento alternativo. El copiloto miró a Miguel, desesperado. Sin tren de aterrizaje, esto es un desastre. Miguel respiró profundamente, su voz firme pero sin ser brusca. No entremos en pánico. Siempre hay una solución. Mantén el enfoque. En el salón principal, los pasajeros comenzaban a darse cuenta de la gravedad de la situación. La turbulencia sacudía el avión y los sonidos de las alarmas se volvían más frecuentes. María observaba a su alrededor, intentando asimilar todo. Una pasajera mayor, sentada a unos asientos de distancia, empezó a respirar con dificultad, ajustando repetidamente su mascarilla de oxígeno. María actuó sin dudar. «Señora, déjeme ayudarla», dijo, inclinándose sobre el apoyabrazos del asiento. La mujer estaba pálida y sus ojos reflejaban pánico. María ajustó la mascarilla para que encajara mejor en su rostro y trató de calmarla. «Respire despacio. Todo estará bien. Mi esposo está en la cabina de mando. Él sabe lo que hace». Mientras hablaba, María no sabía si intentaba tranquilizar a la mujer o a sí misma.
En la cabina, Miguel trabajaba con el copiloto para encontrar una solución. Activaba palancas manuales, verificaba las redundancias de los sistemas y trataba de estabilizar el avión, mientras la torre de control daba instrucciones específicas para compensar las fallas. Tendrán que liberar el tren de aterrizaje manualmente, si es posible, explicó la torre. Hay una palanca de emergencia debajo del panel principal. Miguel localizó la palanca y trató de accionarla, pero estaba atascada. Puso toda su fuerza, sintiendo el sudor correr por su frente. «Está trabada. Necesito más fuerza aquí», dijo al copiloto. El joven se unió a Miguel y ambos lucharon contra el mecanismo atascado. Después de un esfuerzo conjunto, escucharon un clic. La luz indicadora del tren de aterrizaje parpadeó, pero no se encendió completamente. «Parece que solo una parte del sistema respondió», dijo el copiloto exasperado. Miguel asintió, tratando de mantener la calma. «Es mejor que nada. Ajustaremos el descenso teniendo eso en cuenta». En el salón, la tensión crecía con cada segundo. Una mujer lloraba incontrolablemente mientras un grupo de pasajeros rezaba en voz alta. Un hombre mayor intentaba tranquilizar a los demás. «Saben lo que hacen. Debemos confiar en la tripulación». María, que seguía atenta a la mujer mayor, volvió a mirar hacia la cabina de mando. Su corazón estaba acelerado, pero su mente estaba decidida. Miguel necesitaba saber que ella confiaba en él, incluso si todo parecía fuera de control. Una nueva turbulencia sacudió la aeronave, lanzando a los pasajeros contra los cinturones y haciendo caer objetos al pasillo. El avión se inclinó peligrosamente hacia un lado, provocando gritos y más pánico. En la cabina, Miguel agarró los controles con fuerza intentando estabilizar el avión. «Control aéreo, estamos enfrentando una fuerte turbulencia. Intentaré ajustar el ángulo para minimizar el impacto». Ajustó los flaps restantes manualmente, mientras la aeronave temblaba. El copiloto, ahora más confiado bajo la dirección de Miguel, comenzó a seguir sus órdenes sin dudar. «Reduce la velocidad un 5% y ajusta el ángulo del ala derecha». «Compensaremos el desvío de la turbulencia», ordenó Miguel. El copiloto ejecutó las instrucciones y el avión comenzó a nivelarse. La calma momentánea le dio a Miguel la oportunidad de recuperar el enfoque. Miró al copiloto y preguntó: «¿Estás conmigo?» «Estoy. Terminemos esto juntos». Miguel tomó el radio nuevamente. «Control aéreo. La turbulencia está disminuyendo. El tren de aterrizaje parece estar parcialmente operativo, pero necesito más instrucciones para el aterrizaje». La respuesta fue firme. «Entendido, vuelo 7435. Les indicaremos un procedimiento de descenso de emergencia. Prepárense para un aterrizaje difícil». Miguel soltó el radio y se volvió hacia el copiloto. «Tenemos el control ahora. Vamos a llevar a estas personas a casa». En el fondo de su mente, una única frase resonaba: «Confía en los instrumentos. Confía en ti mismo». Era casi como si escuchara la voz de su padre, reforzando su determinación. Mientras el avión se aproximaba al aeropuerto, Miguel sabía que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. La aeronave seguía su curso, balanceándose ocasionalmente, pero ahora lo suficientemente estable para que Miguel pudiera concentrarse en la etapa más crítica: la aproximación para el aterrizaje. El panel frente a él parpadeaba con luces de alerta, pero las ignoraba, enfocándose únicamente en las instrucciones de la torre de control y en su propia experiencia. La voz firme del controlador resonó nuevamente por la radio. «Vuelo 7T4C35. Aquí el control de Dallas. Están a 10 minutos de la aproximación final. Necesitamos repasar los procedimientos de emergencia para un aterrizaje sin tren de aterrizaje completo». Miguel respondió con determinación. «Entendido, control. Vamos a repasar». Mientras la torre enumeraba los pasos, Miguel sentía el peso del momento. Cada detalle era crucial.
ajustar la velocidad para la aproximación, compensar el impacto al tocar tierra, garantizar que el descenso fuera lo suficientemente suave para evitar un colapso total del avión. A pesar de su apariencia tranquila, Miguel era consciente de que el mayor desafío no era solo técnico. La presión psicológica se volvía insoportable. Sabía que la vida de todos a bordo dependía de su capacidad para mantener el enfoque, pero el pensamiento de María y el bebé oprimía su corazón como un torno. En su mente visualizó el rostro de María, los momentos felices que compartieron, su risa cuando decidieron el nombre del bebé, los sueños que tenían para la nueva vida que estaban a punto de comenzar juntos. Y ahora, ahí estaba él, arriesgando no solo su vida, sino la posibilidad de vivir todo eso. No puedo fallar, pensó, apretando los controles. No con ella, no con el bebé. Fuera de la cabina, María mantenía los ojos fijos en la puerta. Incluso sin ver a Miguel, podía sentir cómo crecía la tensión. La manera en que había asumido el control de la situación le recordaba por qué lo amaba tanto. Miguel siempre había sido el tipo de hombre que enfrentaba los desafíos de frente, pero esta era una situación que ponía a prueba límites inimaginables. Al mismo tiempo, María sabía que él estaba luchando por ella, por ellos, y eso le daba fuerzas para seguir adelante, incluso con el miedo constante que apretaba su pecho. Una pasajera a su lado, aún llorando, susurró: «¿Cómo puede hacerlo?». María respiró hondo antes de responder con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Porque sabe lo que está en juego. En la cabina, el copiloto mostraba signos claros de cambio. Inicialmente parecía un joven asustado por la responsabilidad, pero ahora algo había cambiado. Observaba a Miguel con atención, absorbiendo cada decisión e instrucción que él daba. Ajusta el acelerador un 5% y reduce el ángulo de descenso para evitar una sobrecarga en los flaps restantes, dijo Miguel con una voz firme, pero sin perder la calma. El copiloto ejecutó el comando con precisión y miró a Miguel. «Nunca pensé que podría lidiar con algo así». Miguel lo miró de reojo. «Lo estás haciendo. Eso es lo que importa». Era verdad. El copiloto, antes vacilante e inseguro, ahora parecía estar recuperando la confianza. Bajo el liderazgo de Miguel, había encontrado la fuerza que necesitaba. Cuando la torre de control finalmente dio luz verde para la aproximación final, Miguel respiró hondo. «Control aéreo, confirmado. Iniciamos el descenso». Miró al copiloto y explicó con calma: «Debemos mantener el descenso controlado y nivelar lo más posible antes de tocar tierra. Si el tren de aterrizaje falla, tenemos que garantizar que el impacto sea mínimo». El joven asintió, ajustando los controles según las instrucciones. El avión comenzó a descender suavemente, pero el silencio en la cabina era casi insoportable. Miguel podía sentir la tensión en el aire, incluso sin mirar a los pasajeros. El mundo fuera de las ventanas parecía irreal, con la pista de Dallas emergiendo en el horizonte como una delgada línea de salvación. En el salón, María sintió el cambio en el movimiento de la aeronave. El silencio entre los pasajeros fue interrumpido por oraciones, murmullos y respiraciones agitadas. Cerró los ojos, sujetando con fuerza los apoyabrazos de su asiento. «Estamos llegando, Miguel. Tú puedes». En la cabina, el controlador dio las últimas instrucciones. «Vuelo 7435. La pista está despejada. Los equipos de emergencia están posicionados. Prepárense para el impacto». Miguel respondió con firmeza. «Confirmado. Estamos listos». Miró al copiloto una vez más. «Es ahora. Haz tu parte, y yo haré la mía». El joven copiloto asintió, su confianza finalmente igualándose a la de Miguel.
Mientras el avión se acercaba a la pista, Miguel sostuvo los controles con una precisión casi quirúrgica, ajustando cada detalle para garantizar que ese aterrizaje fuera más que un simple intento. Era una promesa, la promesa de llevar a todos de regreso a casa. El momento decisivo estaba cada vez más cerca. La pista de aterrizaje se extendía en el horizonte, iluminada por luces de emergencia que parpadeaban frenéticamente. Equipos de bomberos y ambulancias estaban posicionados, listos para intervenir. Dentro de la cabina de mando, Miguel se concentraba como nunca, ajustando los controles para la aproximación final. La voz de la torre de control sonaba por la radio, calmada pero firme. Vuelo 7B435. Mantenga el ángulo de descenso en 2 grados. La velocidad actual es buena, pero deberán nivelar en cuanto toquen el suelo. Miguel respondió, su voz reflejando determinación. Entendido, control. Estamos alineados. Miró rápidamente al copiloto. Recuerda, nuestra prioridad es reducir el impacto al máximo. Este avión debe detenerse antes del final de la pista. El copiloto asintió, ajustando el acelerador según las instrucciones de Miguel. En el salón principal, el silencio era casi absoluto. Los pasajeros estaban aterrorizados pero contenidos, muchos tomándose de las manos. María, con el rostro pálido, mantenía la mirada fija hacia adelante. Sabía que Miguel estaba haciendo todo lo posible, pero el miedo por lo que podría suceder era abrumador. Colocó una mano sobre su vientre y cerró los ojos, murmurando una oración. Por favor, que lo logre. De vuelta en la cabina, la aproximación final comenzó. El avión estaba alineado con la pista, pero el panel seguía parpadeando, con alertas constantes sobre el tren de aterrizaje. A pesar de haber logrado destrabar parcialmente el mecanismo de forma manual, Miguel sabía que no estaba completamente funcional. Control aéreo confirmando. El tren de aterrizaje delantero sigue sin responder. Estoy preparado para un aterrizaje forzoso, informó Miguel. La respuesta fue inmediata. Copiado. Vuelo 7435. Los equipos de emergencia están listos. Mantengan la calma. Miguel ajustó los flaps restantes, intentando maximizar la sustentación para reducir el impacto. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía como nunca antes. Pensaba en María, en el bebé y en cada alma dentro de ese avión. El copiloto lo interrumpió. Estamos a 30 segundos del toque. La velocidad es buena, el ángulo se mantiene. Mantén el curso, prepárate para cualquier impacto lateral, respondió Miguel, apretando los controles. Cuando las ruedas traseras tocaron la pista, una fuerte sacudida recorrió toda la aeronave, haciendo que los pasajeros gritaran. En el salón, las mascarillas de oxígeno se balancearon violentamente mientras María se aferraba con fuerza a su asiento. Todo está bien, murmuraba para sí misma como un mantra. El tren de aterrizaje trasero parecía soportar el impacto, pero cuando el tren delantero debía descender, el panel emitió otra alarma estridente. ¡No bajó!, gritó el copiloto. Miguel apretó los controles, intentando estabilizar el avión mientras éste comenzaba a inclinarse hacia adelante. El sonido de metal raspando contra el asfalto invadió la cabina. Control aéreo, el tren delantero ha fallado completamente. ¡Estamos derrapando!, informó Miguel, tratando de mantener la voz firme. En el salón, el avión sacudió violentamente y algunos pasajeros gritaron en pánico. Las maletas cayeron de los compartimentos superiores, esparciéndose por el pasillo. María cerró los ojos, aferrándose a su asiento y susurrando repetidamente el nombre de Miguel. En la cabina, Miguel sabía que debía actuar rápido. El avión estaba peligrosamente inclinado, arrastrando el morro por la pista. Sostuvo con fuerza el control y dio una orden rápida al copiloto. Reduce el acelerador completamente y usa los flaps para maximizar la resistencia.
El copiloto obedeció sin cuestionar, mientras Miguel utilizaba el timón manual para intentar centrar el avión en la pista. El sonido del roce aumentaba, pero la aeronave comenzó a reducir la velocidad. De repente, surgió un nuevo problema. El avión comenzó a derrapar hacia la izquierda. «¡Estamos saliendo de la pista!», gritó el copiloto con pánico en la voz. Miguel ajustó rápidamente los controles, forzando el timón para contrarrestar el movimiento. Sabía que, si el avión salía de la pista, las probabilidades de una explosión aumentarían drásticamente. En el salón, los pasajeros eran lanzados de un lado a otro, mientras el avión parecía estar a punto de volcarse. María abrió los ojos y vio las luces de la pista pasar rápidamente por las ventanas. «No, no, Miguel, tú puedes», susurró. Miguel hizo un último ajuste en los controles, usando toda su fuerza para estabilizar el avión. Forzó el timón hacia el lado opuesto de la derrapada y logró alinear la aeronave nuevamente. Cuando el avión finalmente se detuvo, un silencio absoluto llenó la cabina de mando. La voz del controlador resonó por la radio. «Vuelo 7435, confirmen. ¿Están seguros?». Miguel miró al copiloto, que aún parecía en estado de shock, y respondió con una calma recién recuperada. «Confirmado, control. El avión está detenido. Todos están a salvo». Soltó los controles y exhaló profundamente, sintiendo el peso del momento finalmente desmoronarse sobre él. En el salón, los pasajeros comenzaron a aplaudir y a gritar, aliviados de estar vivos. Algunos lloraban, mientras otros abrazaban a sus compañeros de viaje. María sintió lágrimas rodar por su rostro, una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que Miguel lo había logrado. Había hecho lo imposible. En la cabina, Miguel se volvió hacia el copiloto, que finalmente sonrió, aún jadeando. «Eres increíble. No sé cómo lo lograste». Miguel esbozó una leve sonrisa, pero su mirada seguía fija en el horizonte. «No fue solo por mí. Tenía demasiadas razones para no fallar. Sabía que, más que salvar un avión, había salvado el futuro que siempre soñó construir con María. El aterrizaje había sido difícil, pero para Miguel ese era el inicio de algo mucho más grande. El sonido de las sirenas de los equipos de emergencia llenaba el aire, mientras el avión permanecía inmóvil al final de la pista. Vehículos de rescate rodeaban la aeronave, listos para intervenir si algo más sucedía. Pero dentro del avión, la tensión comenzaba a dar paso al alivio. Los pasajeros, aún aturdidos, aplaudían frenéticamente. Algunos gritaban palabras de gratitud, otros lloraban de alivio. Era como si todos intentaran procesar el hecho de estar vivos después de una experiencia que fácilmente podría haber terminado en tragedia. En la cabina, Miguel soltó el cinturón de seguridad y se recargó en el asiento por un momento. Respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de la responsabilidad finalmente se desvanecía de sus hombros. El copiloto a su lado lo miró con admiración. «Nunca lo habría logrado solo», dijo el joven con la voz aún temblorosa. Miguel le dio una leve sonrisa. «Nadie hace esto solo». Se levantó y abrió la puerta de la cabina, caminando hacia el salón principal. Cuando los pasajeros lo vieron, los aplausos se intensificaron. Era un sonido ensordecedor, pero lleno de emoción. María corrió hacia él en cuanto lo vio. Las lágrimas corrían por su rostro, pero había una sonrisa de alivio en sus labios. «Lo lograste, nos salvaste a todos». Miguel la abrazó con fuerza, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. Por un momento, el mundo desapareció. No había sirenas ni aplausos, solo ellos dos. «No habría hecho nada de esto si no fuera por ti», susurró. «Tú y nuestro bebé son todo para mí». María apretó su mano, asintiendo. «Y tú eres todo para nosotros».
Las puertas del avión se abrieron y los equipos de rescate comenzaron a ayudar a los pasajeros a bajar. Algunos seguían en estado de shock, mientras otros lloraban abiertamente. Miguel ayudó a María a descender, pero antes de salir de la aeronave fue abordado por un grupo de pasajeros. ¿Cómo logró hacer esto?, preguntó un hombre mayor, con la voz cargada de curiosidad. Parecía tan preparado. Miguel dudó por un momento. Nunca le había gustado hablar de su pasado, especialmente porque era una parte de su vida que había dejado atrás. Pero, al mirar las expresiones de los pasajeros, entendió que les debía una explicación. «Fui piloto de la Fuerza Aérea», dijo con simplicidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Miguel continuó. Entrené durante años y participé en misiones arriesgadas, pero hace mucho tiempo me prometí a mí mismo que nunca más pondría mi vida en peligro de esa manera. Pensé que era momento de dejar eso en el pasado. Entonces, ¿por qué decidió hacerlo hoy?, preguntó una mujer que sostenía a un bebé en brazos. Miguel respiró profundamente, mirando a María a su lado. Porque, a veces, tienes que enfrentar tus mayores miedos por algo más grande que tú. El grupo permaneció en silencio, procesando sus palabras, antes de que un nuevo aplauso comenzara. Miguel simplemente asintió levemente y descendió del avión, abrazado a María. En la pista, miró el avión una última vez. Las marcas del impacto eran visibles, pero el hecho de que la aeronave estuviera intacta era un milagro en sí mismo. Sintió una mezcla de agotamiento y gratitud. «Miguel, ¿estás bien?», preguntó María tocando su brazo. Él le sonrió, por primera vez en horas, con una expresión completamente relajada. «Lo estoy, y creo que nunca me había sentido tan vivo». Más tarde, sentado junto a María en una sala de espera del aeropuerto, Miguel reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Se dio cuenta de que por más riquezas y logros que hubiera acumulado, ninguno tenía el peso de haber salvado vidas. Lo que sintió en esa cabina, luchando por proteger a todos a bordo, era algo que ningún dinero podía comprar. Se giró hacia María y tomó su mano. «Te prometo que, a partir de hoy, seré el hombre que nuestra familia merece. Un padre presente, un esposo dedicado». María sonrió, apretando su mano. «Ya eres ese hombre». Mientras el sol comenzaba a ponerse, Miguel miró hacia afuera, donde el avión ahora estaba rodeado por equipos de mantenimiento. Sabía que ese día quedaría marcado para siempre, no solo para él, sino para todos los que estaban a bordo. Y lo más importante, sabía que había redescubierto algo que pensaba haber perdido: el coraje para enfrentar lo imposible y el deseo de vivir plenamente. La crisis había sacado lo mejor de él, no solo como piloto o empresario, sino como ser humano. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.